Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versos 20 a 24. Hoy estamos cerrando el primer capítulo ya de esta segunda carta. Si Dios quiere, la otra semana comenzamos la segunda carta, que de hecho sigue con la línea, ¿verdad?, con la que concluye Pablo en estos últimos versos, particularmente los versos 23 y 24, que para algunos conforma el mismo párrafo de los versos 1 al 4 del capítulo 2. Pero por alguna razón hemos decidido dividirlo de esta forma. Entonces vamos hoy a estudiar los versos 20 a 24 del capítulo 1. Vamos a leer juntos, si ya lo tiene, vamos a leer juntos entonces 2 Corintios 2, 20 a 24. Dice entonces: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con nosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Mas no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Cuando el mensaje del Evangelio llegó a nuestro corazón, nos redarguyó, nos convenció y nos condujo a un arrepentimiento genuino. Y ese día, y en ese momento, al pedir perdón por nuestros pecados, fuimos perdonados por completo y sellados con la presencia real e irrenunciable del Espíritu Santo. Al ser parte de Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, gozamos de todos los beneficios espirituales que esta nueva posición nos da, lo cual incluye la disciplina que Dios como Padre imparte a todos sus hijos sin excepción. Es de hecho, hermanos, una bendición el hecho de conocerlo. Pero acordémonos que la relación que tenemos con Dios como Padre le da a Él la prerrogativa hoy de enseñarnos, ayudarnos, auxiliarnos, acompañarnos, pero también de disciplinarnos. Hasta el momento en que dije acompañarnos iba muy bien, pero cuando yo dije disciplinarnos, como que no nos gustó mucho. ¿Verdad? Eso de la disciplina como que no va con nosotros. Como que tenemos esa tendencia humana a que nos festejen todo, ¿verdad? Como el padre de familia que tiene un hijo perezoso, que no ayuda, es grosero, es contestón, es abusivo, es todo eso, y en Navidad le da su premio, ¿verdad? Le da su Xbox. Y lo lleva al Palacio de Hierro a comprarse la mejor ropa, como si se hubiera portado tan bien. Bueno, los padres terrenales muchas veces actúan así y pensamos que Dios debería hacer lo mismo. Entonces me topo cuando me doy cuenta que Dios no me va a tratar así, me trata con amor. Acuérdense, dice el autor a los Hebreos, que si Dios no nos tratara con disciplina y nos corrigiera, pues no nos amaría, porque seríamos, dice, bastardos y no hijos. Pero todo aquel que Dios recibe por hijo, ¿qué dice la Biblia? Dice, Dios lo disciplina. Entonces dice, no te extrañe ni te enojes cuando Dios te discipline, ¿verdad? Si usted se porta bien, ¿usted cree que Dios lo va a disciplinar? No, Dios le va a ayudar a crecer en su fe, y a veces Dios va a usar cierta metodología que tampoco nos gusta. Ya lo vimos en la primera carta. Dios va a permitir, no las crea, Dios va a permitir que vengan a nuestra vida problemas, situaciones difíciles, a veces necesidades complicadas, cuestiones que nos van a llevar a buscar más a Dios. No que nos alejen de Él, sino que nos acerquen más a Dios. Y Dios es experto, hermanos, en ayudarnos a crecer. Si usted dice, Padre, es que yo quiero ser más santo, Dios va a permitir en su vida y en la mía situaciones que nos hagan más santos. Si usted dice, Dios, yo quiero ser más entregado, obviamente Dios va a permitir situaciones en su vida que lo ayuden a usted a ser más entregado, ¿verdad? Entonces, cuando pedimos a Dios algo,
no tengamos la menor duda de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para ayudarnos en nuestros deseos. El tema de esta reflexión es: el mejor testigo de la verdad siempre es Dios. Pablo mostró una gran confianza hacia los creyentes corintios, y aunque ellos habían sido injustos al permitir, como ya lo hemos estado viendo, hermanos, que se dijeran falsas acusaciones contra él, la respuesta de Pablo hacia la iglesia siempre estuvo libre de odio, de enojo, de ninguna mala actitud, porque en el corazón de Pablo no cabía, hermanos, la disposición para desquitarse. Pablo no estaba buscando ocasión para ahora darles duro a los corintios porque habían estado difamando, porque habían estado diciendo cosas que no eran ciertas, habían dicho cosas feas de Pablo, y Pablo no estaba buscando ocasión para desquitarse de los corintios, no. Pablo tenía abundancia en el corazón, pero lo que abundaba en el corazón de Pablo era amor, paciencia, la capacidad para perdonar y mucha tolerancia. No solo con los corintios, sino con todos los que los rodeaban regularmente, que muchas veces no eran del todo sinceros con él. Como leímos la semana pasada también, de nuevo, 1 Corintios 13, 4 a 7, Pablo había escrito en la carta que había mandado a la iglesia estas palabras: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego dice el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo le decía a usted la semana pasada que esto nos lleva a nosotros, hermanos, a hacer una autoinspección interna del corazón. No hablo de que vaya y se haga una radiografía del corazón, que vaya con el cardiólogo y le haga un electro. No, estoy hablando espiritualmente. Examinemos nuestro corazón y ver si nuestro corazón está libre de basura. Y cuando hablo de basura es, realmente no tengo nada guardado contra nadie. Puedo ver a todas las personas con las que me comunico y me relaciono a diario con una conciencia tranquila de que, híjoles, este lo veo, pero híjoles, ya quisiera darle. Este lo mastico, pero no lo trago. Este me cae como pedrada. Si usted piensa esas cosas cuando ve a alguien o se acuerda de alguien, entonces tiene algo ahí que debe resolver, ¿verdad? Y puede ser a veces, yo decía aquí en la iglesia, espero que no suceda, ¿no? Pero puede ser entre nuestra misma familia. Hay hijos enojados con sus padres. No les dicen nada, pero están enojados con sus padres. Algo les causó enojo y en su corazón se ha anidado, como dice Hebreos, raíz de amargura. Y ahora sí está allí, sí hace algo, pero hay algo que le impide darse por completo como hijo porque tiene algo atorado ahí. Y necesita resolverlo, porque si no lo resuelve, eso le va a crear algo peor. Y puede que en un momento dado, como hemos sabido en muchos casos, se levante contra su papá o su mamá e incluso le pegue, ¿verdad? Como hemos visto en muchos casos, hijos abusivos que le pegan a sus padres ancianos porque ya no se pueden defender. Entonces ahora sí, dice, me la hiciste un día, ahora me la vas a pagar. Y imagínense, ¿no? O esposas que le guardan rencor al marido por alguna cosa y todo el tiempo están masticando el mismo chicle, ¿verdad? Se lo tragan y ¿qué hacen? Lo vuelven a regresar. Entonces, hace 30 años me hiciste esto, no lo puede resolver. O a veces al revés, maridos enojados con su mujer, o padres enojados con sus hijos, hermanos en la familia enojados unos con otros, no se ven pero no se llevan bien, se aguantan pero a la primera que tienen revientan, es que tú. Entonces necesitamos resolver cosas, hermanos, porque el verdadero amor, ¿qué hace? Ya lo leímos ahorita. El verdadero amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, etcétera, etcétera, etcétera. Al final dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Y qué dice? Todo lo soporta, ¿verdad? Entonces, si usted está enojado por algo, resuélvalo, hermano. Más vale que haga un alto en su caminar y diga, Señor, voy a arreglar esto. No digo que sea ausente de Dios, sino más bien que deje de hacer las cosas que está haciendo espiritualmente y resuelva lo otro, porque solo aquel que levanta manos santas sin ira ni contienda es atendido por Dios, ¿verdad? Solo él. Y uno mismo conoce su propio corazón, a menos que uno haya caído en el engaño de
de creerse sus propias mentiras, pues bueno, tal vez nos falta una tuerca por ahí para creernos nuestras propias mentiras. Pero uno sabe, hermanos, cómo está dentro, aparte de Dios, ¿no? Entonces hay que arreglar esas cosas. Pablo tenía tan tranquila la conciencia que de todo corazón les dice a los corintios que su anhelo era haber ido con ellos 2 veces. Les dice, ¿verdad? Para que ustedes tengan una doble bendición. Es decir, si Pablo, hermanos, tuviese realmente algo atorado con los corintios, si Pablo hubiese actuado de manera abusiva, premeditada, con los corintios, cuando estuvo con ellos, acuérdense que él estuvo 18 meses cuando en su segundo viaje misionero llegó por primera vez a la ciudad y se quedó ahí 18 meses para trabajar y levantar una obra nueva. Si Pablo hubiese sido abusivo, ¿qué forma de proceder Pablo como para pensar, y qué hipócrita y qué cara la de Pablo de decir, quiero ir 2 veces con ustedes, hermanos, cuando tiene cosas que no había resuelto con sus hermanos? Es que le debo a fulano, con fulano me porté así, al otro quedé mal con eso, y todavía que pensar, quiero ir 2 veces con los hermanos, ¿no? Yo creo que lo que menos hubiera querido Pablo hubiese sido ir a Corinto, y menos decir, quiero bendecirlos doblemente, con mi presencia entre ustedes. Así es que Pablo, hermanos, tenía tan tranquila la conciencia que podía pensar en visitar a sus hermanos y amigos, porque él no tenía nada que lamentar en la forma en que se había comportado con los creyentes corintios el tiempo que había compartido con ellos, las veces que había estado entre ellos. Todas las calumnias y mentiras que se habían levantado en torno a Pablo, él las había estado aclarando. No por él específicamente, porque él estaba convencido cómo se había comportado entre ellos. Así es que no era por él, sino para que los corintios recordaran que ellos, hermanos, conocían a Pablo. Y ellos debieron haber sido quienes debieron haber defendido a Pablo de las intrigas, de las calumnias y de las falsas acusaciones que se habían levantado contra Pablo, de los que habían venido de afuera, de los judíos que habían estado enemistados con Pablo y habían llegado a Corinto en su momento y habían dicho un montón de cosas falsas contra Pablo. Debieron haber dicho, no, ustedes vienen a decir eso, pero aquí Pablo es bien conocido, aquí Pablo se ha portado así, 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 y no nos vamos a creer esas cosas. Es triste cuando alguien llama y dice, ay, hermanita, usted no fue el domingo, pero fíjese que, ay, no me diga, y se empieza a creer lo que le dicen cuando ni siquiera le consta, ¿verdad?, que eso sea cierto. Uno debe atreverse a darle crédito de la duda a las personas, ¿verdad? Y pensar, bueno, esto a lo que estoy prestando atención parece ser un chisme. Si alguien le llama y le dice, ¿sabe qué, hermano, mire, mejor no me diga nada, no hable de eso, mejor si no me llama para hablarme cosas buenas, no me hable para envenenarme el corazón, ¿verdad? Porque uno debe ser capaz, hermanos, de ir con las personas, como le dije también hace 8 días, y decir, si usted tiene algo contra alguien, más vale ir y decir, hermana, me permite un momento, mire, yo quisiera aclarar un asunto. Y no vaya con la espada en la mano, no vaya con el corazón en la mano, tratando de arreglar lo que sea, porque necesitamos, hermanos, aprender a vivir en paz, como dije hace un momento. Entonces, los corintios eran los más grandes testigos de la conducta de Pablo, así es que ellos debieron haber defendido a Pablo y no ponerse del lado de los intrigantes, sino haber defendido a Pablo, porque en realidad ellos conocían cómo Pablo se había comportado con ellos. Dice entonces el verso 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí, dice Pablo, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Como los corintios habían dicho que Pablo era un hombre de doble ánimo porque ya no había ido, acuérdense, él había dicho, quiero ir con ustedes, pero ya no había ido. Pablo explica que él no era un hombre de doble ánimo, no, él dejó claro que toda su vida estaba bajo la voluntad de Dios. Para Pablo, los aspectos pequeños e insignificantes en apariencia, insignificantes, tanto como las cosas extraordinarias, grandes e importantísimas de la vida, hermanos, estaban bajo la mirada y el escrutinio y la aprobación de Dios. Así es que Pablo dependía de Dios en todo y para todo. Y Pablo sabía que si Dios no aprobaba las cosas que él quería hacer, por mucho que él intentara, no lo iba a lograr. Pablo dependía de Dios en todo, y él había aprendido desde el momento en que lo conoció camino a Damasco, que su vida dependía absolutamente de la voluntad de Dios. Así es que no había asunto en la vida de Pablo
por pequeño que fuera o grande que fuera, que Pablo no sometiera la voluntad de Dios y le preguntara: Señor, si estás de acuerdo, revélame que sí o que no para hacerlo o no hacerlo. Pablo ya ha dicho que Dios, en su carácter divino y perfecto, es fiel a su palabra. Por todas las generaciones desde el principio del mundo, Dios ha mostrado paciencia, ha mostrado su amor para con el mundo. Él da oportunidades, como las dio en el pasado, las da ahora y las seguirá dando hasta que el Señor regrese, para que las personas puedan conocer su amor, puedan comprender que esta vida, por bonita, cómoda, fantástica que pudiera llegar a ser para algunos o para muchos, o por miserable, crítica, llena de complicaciones y miseria que pudiera ser para otros, no es una vida para siempre. Gracias a Dios. Si nos ha tocado que vivir una vida de tranquilidad, se va a acabar. Y si nos ha tocado que vivir una vida de miserias y lamentaciones, también, bendito sea Dios, se va a acabar. Pero viene una eternidad, si hay una vida después de esta. Una vida que vamos a vivir eternamente con Dios o sin Dios. Así es que Dios ha dado oportunidades y Dios ha mostrado su paciencia y su amor desde el inicio del mundo hasta este día. Las oportunidades que Dios ha dado al ser humano para que le conozcan y se arrepientan de la vida de pecado que llevan, se dan día tras día. Cuando las personas abrimos los ojos a un nuevo día, no es para reventarnos, no es para gozar la vida, no es para disfrutarla, porque si un día me muero, ya no voy a disfrutar de las cosas que tengo, de la vida y de las cosas de la vida. No. Para nosotros como creyentes, lo hemos dicho infinidad de veces, la vida, hermanos, más allá de ser una ocasión para disfrutarla y vivirla, en los términos generales de la existencia y de las cosas materiales, tiene que ver específicamente con Dios. Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, dice que vivimos para la gloria de Dios. Por eso Pablo también dice que si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Debes poner a Dios adelante de todo. Debes dejar que Dios sea glorificado en tu forma de vivir, en tu forma en que te relacionas con tu marido, con tu mujer, con tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu familia, tus compañeros de trabajo. Si tienes gente que depende de ti económicamente, empleados, trátalos bien, ¿sí? Tienes a un patrón perfecto sobre ti. Así que como tú esperas que tu patrón perfecto te trate a ti, trata tú a quienes dependen de ti. Entonces, hermanos, Dios espera que actuemos para su gloria y vivamos para su gloria. Pero a muchos se les olvida, o se nos olvida. Y creemos, y si me muero mañana ya no voy a ir a mi viaje a Europa, pues me voy hoy. Bueno, debemos ocuparnos de Dios. Lo demás será ganancia, así se hace, hermanos. Pero Dios no nos puso y no nos da la vida todos los días para que disfrutemos la vida simplemente olvidados de Él. Es para que la vivamos para la gloria de Él. Entonces, Dios da oportunidades. Y muchas personas han preferido vivir su vida en total y abierto y deliberado rechazo a Dios. Y entonces viven vidas ajenas a Dios, malgastando la vida y desperdiciando la vida en situaciones y cosas que no le llevan sino a una eternidad separada de Dios. Porque el hecho de que hoy estemos vivos no significa, sí voy a estar vivo y el otro año y dentro de 10 años y dentro de 20 años, cuando no está seguro del instante que sigue. No tenemos la seguridad acerca del momento siguiente, mucho menos de que usted va a llegar a celebrar la Navidad, o de que va a llegar a celebrar el Año Nuevo, o de que de aquí a junio, o de aquí al otro año, estas fechas, ¿dónde está su seguridad? No hay ninguna seguridad. Así es que nosotros, hermanos, tenemos la plena conciencia de que de verdad, al conocer a Dios, nosotros los que hemos tomado la decisión de abrirle nuestro corazón, hemos tomado la mejor decisión de acercarnos a Dios sinceramente. Y estas personas que reciben a Cristo, que aceptan a Cristo en su corazón, son en las que las promesas de Dios, como Pablo dice aquí en el verso 20, se están cumpliendo, se han cumplido y se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Dios prometió la vida eterna a todo el que se acerque a Él con fe y arrepentimiento. Y es esta vida eterna, hermanos, la que Dios ha concedido a todos los que han creído en Él o los que hemos creído en Él con todo nuestro corazón. Pablo pues ha dicho que Dios no es
alguien que dice una cosa hoy y hace otra. No, Dios no actúa de esta forma. Por eso Pablo dice que el sí de Dios siempre es sí, así como el no de Dios siempre es no. Dios no es un Dios ambivalente. Dios no dice una cosa hoy y me preocupo porque puede que mañana esté de otro ánimo y sea otra la respuesta que me da. Si Dios le ha dicho a usted una cosa, Dios la va a cumplir eternamente. Pablo dice que Dios es un Dios de una sola palabra siempre. Y Pablo entonces declara que así como Dios ha sido firme en su palabra, también él como apóstol de Jesucristo, como predicador del Evangelio, lo ha sido. Tanto él como sus compañeros de ministerio. Ellos han predicado al Dios de la salvación de los corintios, no a un Dios distinto. Ellos han predicado al Cristo crucificado. Han enseñado la verdad de Dios, la verdad que los corintios habían aceptado por fe sinceramente. Así que ellos debían saber, los corintios, que Pablo y el mensaje predicado por él eran confiables por completo. Acuérdese, Pablo está diciendo, ya ha dicho, que algunos corintios opinaban que Pablo algo se traía escondido y que era un hombre hipócrita, que daba una cara por delante y por detrás algo traía ahí escondido y que algo perseguía. Pablo dice, hermanos, yo la verdad es que llegué entre ustedes y llegué a ustedes a predicarles el Evangelio. Mi más grande interés fue que ustedes conocieran a Cristo y lo conocen ahora. Por eso Pablo les ha aclarado, nada les he quitado, nada he perseguido de ustedes. El tiempo que he estado con ustedes, jamás he recibido un solo centavo, de ninguna manera, por ninguna razón. Así es que, con sobrada razón, ahora Pablo puede decir que ese Cristo, ese Dios al que él predica, es un Dios de una sola palabra. Y que si ese es el mensaje que Pablo ha predicado, entonces los corintios deberían tener la tranquilidad de que Pablo y el mensaje predicado son una sola cosa también. Verso 21 y 22, dice Pablo entonces, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, dice Pablo, del Espíritu en nuestros corazones. 3 son los aspectos que Pablo hace resaltar en estos versos 21 y 22. Aquí, y que los corintios debían, hermanos, tener presente y que además debían entender muy bien, aunque parecía que no lo habían entendido del todo. Así es que Pablo ahora se toma el tiempo para poder recordar estas cosas y reafirmar esto en el corazón de los creyentes. La primera cosa que ellos debían entender, recordar y reafirmar es lo siguiente: que la fe era algo que tanto los corintios como ellos, Pablo y sus compañeros de equipo, los misioneros, les había otorgado Dios. Dios no había hecho ninguna diferencia entre ellos, de ninguna forma. La misma fe que Dios había despertado en Pablo y sus compañeros en el momento de la conversión a Cristo era la misma fe que los corintios habían experimentado para poder convertirse a Cristo Jesús. Cuando Pablo llegó ahí en su segundo viaje misionero y empezó a predicar el Evangelio, Dios despertó esa fe en los corintios y ellos, al oír el mensaje de salvación, lo entendieron, y al haber entendido el mensaje de salvación, lo creyeron sinceramente. Al haber creído el mensaje de salvación, ellos fueron salvos. Pablo dice entonces que la fe que ellos experimentaron no era una fe distinta a la que Pablo y sus compañeros tenían. Así que si Dios no había hecho ninguna diferencia entre todos ellos, ¿por qué los corintios no podían darse cuenta que Pablo verdaderamente era un siervo de Cristo? Porque acuérdense que los falsos hermanos que habían llegado a Corinto y habían dicho, ese ni hermano es un hipócrita, es un falso maestro. Y Pablo está diciendo, no, hermanos, ustedes creyeron en Cristo porque Dios puso en ustedes la fe suficiente para poder creer. Esa misma fe que a ustedes los llevó a creer en Cristo y que hoy les hace a ustedes ser salvos, es la misma fe que en mí y en mis hermanos que venimos a predicarles el Evangelio, nos llevó al mismo conocimiento de la verdad. Así es que no hubo ninguna diferencia en cuanto a esto. Esto verdaderamente era inconcebible e inaceptable de parte de los corintios, creer una cosa distinta a la que ellos ahora tenían en su propio corazón. El segundo aspecto que los corintios debían entonces reforzar, entender, comprender mejor, es que tanto los corintios como Pablo y sus colaboradores, hermanos, habían sido unidos a Cristo desde el día de su conversión a Cristo. Ninguno de ellos había sido dejado fuera o había sido excluido de la comunión con el Señor. Así que, entonces,
¿Cómo podían los corintios dudar del amor de Pablo hacia ellos cuando compartían juntos esa misma unidad como cuerpo de Cristo? Pablo había enseñado que la iglesia es un cuerpo, acuérdese. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo del Señor. Nosotros somos miembros de ese cuerpo. Deberíamos retomar de nuevo 1 Corintios. Pablo lo dijo, somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos contribuimos de una u otra forma, de una y de otra manera, para el enriquecimiento y el fortalecimiento de la iglesia, el cuerpo del Señor. Cuando una parte de ese cuerpo le pasa algo, afecta al resto del cuerpo. Nosotros debemos entonces comprender, como lo tuvieron que haber hecho los corintios, hermanos, que siendo parte del mismo cuerpo, la iglesia del Señor, estamos llamados a ser responsables en cuidar el cuerpo del Señor, en fomentar las cosas buenas en el cuerpo del Señor. Cuando no entendemos eso, entonces actuamos de manera imprudente, de manera irresponsable, descuidada, y lo que hacemos es afectar la obra de Dios con cosas que nos permitimos, que nos concedemos, a las que nos damos licencia a nosotros y ni siquiera nos acordamos que mi conducta, mi forma de vida, muchas veces fuera de la voluntad de Dios, hermanos, está trayendo daño al cuerpo del Señor. Como le dije también, yo no puedo pensar que si me lastimo un dedo, ¿sí?, ese dedo no va a afectar a la mano, y que esa mano no va a afectar al brazo, y que el brazo no va a afectar a mi cuerpo. Si usted está cocinando, hermana, y usa mal su cuchillito, ¿verdad?, y se rebana un dedito, ese dedito no se queda ahí sufriendo solito, no, ya no puede trabajar igual, ya no puede cocinar igual. Usted va a andar con su dedito paradito así, y ya no va a poder usar bien su mano, porque el hecho de que haya lastimado ese dedo significa que afectó todo su cuerpo. Pablo dice que nosotros hemos sido unidos a Cristo desde el día de nuestra conversión. Entonces debemos comprender que la unidad al cuerpo de Cristo, hermanos, trae bendición, que es lo que debe suceder, o en todo caso va a traer algo negativo a la obra de Dios, porque no podemos excluir nuestras obras, cualquiera que sean, de nuestra relación que tenemos con el cuerpo del Señor. Número 3. La tercera cosa que los corintios debían reconocer, debían reforzar, confirmar en su propio corazón, es que todos, no solo Pablo y su equipo misionero, hermanos, habían sido ungidos con la presencia del Espíritu Santo desde el día de su conversión. Es una gran mentira, óigalo bien, es una gran mentira que solo unos cuantos son ungidos. Esa es una mentira del diablo, porque lo que las Escrituras nos revelan es todo lo contrario. Por ejemplo, 1 Juan 2, versos 20, 21 y 27 dicen lo siguiente: pero vosotros, dice Juan, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pero la unción, dice entonces en el verso 27, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versos 20, 21 y 27, está diciendo que la unción no es algo, una característica especial de unos cuantos escogidos, gente especial en la obra de Dios, a los cuales Dios ha ungido de manera particular y esencial. No, la Biblia está enseñando que los ungidos somos todos, que la unción la tenemos todos. ¿Pero qué es la unción, hermanos? ¿Qué es la unción que Dios nos ha dado y que hemos recibido? Bueno, históricamente, y lo puede ver usted en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote era elegido, moría el sumo sacerdote y ese sacerdote era elegido para ocupar el lugar del sumo sacerdote, ese sumo sacerdote era ungido con un aceite especial. Se le echaba ese aceite en la cabecita, ¿verdad? Y ese se derramaba desde arriba hasta abajo, lo cual significaba que Dios estaba separando a ese hombre, apartando a ese hombre, consagrando a ese hombre para una función específica. ¿Sí? Cuando un rey era elegido para ocupar ese puesto en una nación, ese rey era ungido también.
Se tomaba un aceite especial que era el mismo que se derramaba en la cabeza del sumo sacerdote, se derramaba en su cabecita y ese rey era derramado en ese aceite, lo cual significaba que era elegido, escogido, consagrado para una función muy esencial, que nadie más podía desempeñar. Nadie más podía ser sumo sacerdote, nadie más podía ser rey. Solo el que había sido ungido podía desempeñar aquella función. Pablo dice entonces, hermanos, que hoy todos hemos recibido esa unción, todos. Cuando Pablo dice en este verso 21, y el que nos ungió es Dios, no solo está incluyéndolos a ellos en aquel momento, diciéndole a los corintios, hermanos, ustedes y nosotros y todos los que hemos creído en Cristo, hemos sido ungidos, separados, apartados, consagrados para algo de Dios, para Dios, en Dios. No solo está incluyéndolos a ellos, los corintios, a Pablo y su equipo misionero, sino que también a todos los creyentes en Cristo, porque como bien dice en el verso 22, el cual también, dice Pablo, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en mis notas las pongo en negritas, más negritas, porque debe quedar claro, hermanos, que cuando la Biblia dice que Él nos ha sellado, nos ha apartado, nos ha bautizado y nos ha dado de su Espíritu, está diciendo que todos hemos sido ungidos, apartados, consagrados por medio de la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón para Dios. Así es que cuando usted ve al pastor aquí enfrente, no debe decir, es que él es el ungido. No, hermano. El pastor, igual que usted, ha sido ¿qué? Ungido de Dios para él. Por eso, hermanos, la Biblia es tajante cuando dice que usted y yo no nos pertenecemos. ¿Sabe a quién le pertenece usted? Usted le pertenece a Dios. Dios lo marcó a usted el día de la conversión. Dios lo selló a usted. En el campo, creo que todavía se hace, yo no conozco mucho del campo, pero en el campo, los señores ganaderos, con su ganado, ¿qué hacen? Bueno, ellos tienen una especie, no sé cómo se llama, no entiendo, no lo investigué, pero pienso, ¿verdad?, que ellos han de tener una especie como de logotipo con un número o una figura o algo. Es una cosa de fierro que lo calientan y luego con esa cosa caliente le ponen a la res, ¿verdad?, al ganado vacuno, y se lo marcan. ¿Qué significa esa marca en ese animalito? Bueno, que ese animalito le pertenece a alguien, que se puede identificar esa señal, esa marca, esa cicatriz ahí en el animalito, porque tal dueño, ¿verdad?, es el que puso esa marca. Ellos saben identificar las marcas de los animales, ¿verdad?, por lo que ahí está grabado en la piel del animal. Bueno, hermanos, haciendo esa comparación con nosotros hemos sido sellados por Dios. El día que usted vino al Señor, el Espíritu de Dios vino a su corazón, vino a morar en usted. Esa acción del Espíritu viniendo a nuestro corazón es la unción de Dios a nuestra vida. Así es que, hermano, no son solo unos especiales los ungidos. No, los especiales, ¿quiénes son? Todos nosotros. Todos nosotros, bendito sea Dios. Así es que yo no valgo más que usted, hermano. Lo sabía. Yo no valgo más que usted. Hay gente que me dice, pastor, es que usted tiene la vara alta con Dios. No, hermano, yo no tengo la vara, ni vara tengo con Dios, menos alta. Es que a usted Dios sí lo oye, pastor. Pues a usted también, hermano, a usted también lo oye. Dios nos oye a todos sus hijos, ¿no? El Señor enseñó ahí en Lucas la necesidad de orar siempre y no desmayar, con la historia de la viuda y el juez injusto, ¿se acuerda? Hazme justicia, hazme justicia. Y aquel no quería, hasta que un día dijo, esta ya me fastidió. Ya casi me llegó al colmo la paciencia, a lo mejor le voy a ver qué quiere, porque va a llegar el día en que voy a reventar con ella. Y el Señor dice, miren lo que dijo ese hombre, miren, ¿acaso Dios, dice, no oirá a sus hijos que claman a Él cuando? Dice, día y noche, ¿no les hará justicia? Hermano, ¿usted cuántas veces ora al día? Pastor, yo no necesito orar más que una vez al mes.
Bueno, hermano, tal vez usted no necesita orar más que una vez al mes, pero yo necesito orar a Dios todo el tiempo. Yo necesito estar clamándole a Dios todo el tiempo. Yo necesito a Dios las 24 horas de todos los días. 7 días a la semana, 30, 31 días al mes, todo el año. Yo necesito a Dios todos los días. Entonces, todo esto que Pablo está diciendo aquí coincide perfectamente con lo que también ha dicho Pablo a los Efesios. ¿Se acuerda usted ahí en el capítulo 1, versos 13 y 14, que dice, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice entonces, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice entonces, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, dice, adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, el día de nuestra conversión vino el Espíritu de Dios a nuestro corazón. Vino a morar en nosotros. Si usted verdaderamente ha creído en el Señor, usted es templo del Espíritu de Dios. En usted habita el Espíritu Santo. Por eso, hermano, el creyente que antes se la echaba, ya no debe echárselas. Que antes se los echaba, ya no debe echárselos. Que antes le metía, ya no debe meterse eso. ¿Por qué razón? Porque esto ya no me pertenece. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a aquel que lo compró con su sangre preciosa. A Él le pertenece. Antes yo decía, es mi vida, es mi vida. Yo hago con mi vida lo que me dé la gana, nadie se mete, ¿verdad? Pero el día que vino el Señor, se acabó. Ya no es mi vida, hermano. Ahora, ¿de quién soy? Ahora soy de Cristo. Y yo debería preguntarle al dueño si me puedo hacer una calaverota aquí en el hombro. ¿Verdad? Me quiero tatuar el Salmo 23 en la espalda, pastor. Bueno, gracias a Dios no se quiere tatuar el Salmo 119. Yo quiero hacerme una perforación aquí, mire. Me quiero poner una crucecita aquí. Lea Levítico. No te harás ninguna señal en el cuerpo, dice la palabra del Señor. No. Eso lo hacían los paganos. La gente que no conocía a Dios. Y lo hacían para adorar a sus dioses. Dios en su palabra prohíbe que usted se tatúe el cuerpo. Pastor, ¿y ahora qué hago con los que traje del mundo? Pues déjeselos. Déjeselos. Pero no aumente a lo que ya tiene. Pero es un texto, pastor. No, la Biblia dice no. ¿No entiende que es no? ¿Verdad? Es que yo toda la vida pensé que no era así, pastor. Bueno, lo siento, pero no, así no es. No es no, ya lo oyó, aquí dice Pablo. ¿Qué dice Dios? ¿Sí o no? Dios dice sí en cosas y Dios dice ¿qué? No a otras. Y cuando Dios dice no, es no. Así de sencillo, así de simple. El ejemplo que le puse la semana pasada otra vez es lo mismo con nuestros hijos. Estás castigado. No hay tale. Papá. Bueno, pues está bien. Así somos nosotros, pero Dios como Padre, hermanos, no es igual que nosotros. Por eso es que debemos siempre buscar a Dios y preguntarle a Él, porque no nos pertenecemos a nosotros. Así es que cuando Pablo dice, hermanos, que tenemos la unción, que hemos recibido la unción, lo que él está diciendo es que todos sin excepción hemos sido apartados para Dios, para servirle, para honrarlo, para santificarlo, para proclamar su verdad a todas las personas a nuestro alrededor. Y no solo, hermanos, unos cuantos escogidos son los que tienen este privilegio. Todos los que hemos nacido en Cristo. ¿Sí? Todos. Juan 3. Es necesario que nazcas de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. ¿Sí? Necesitas nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, ¿qué le dijo? No verá el reino de Dios. Entonces, además esta unción, hermanos, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, también es garantía de que desde el día que conocimos a Cristo en nuestro corazón, cada uno de nosotros le pertenecemos a Cristo. Y que esta unión es permanente, indestructible, inmarchitable, ininterrumpida y segura para toda la eternidad.
¿Cómo la ve? Usted el día en que vino al Señor, Dios le dio la garantía de que lo que le otorgó es para siempre. No es para unos días, es mientras se porte bien. No, la salvación no depende de mí. Si dependiera de mí, estoy frito, ¿no? Depende de Dios. Y Dios no miente. Acuérdese, Dios nos dice una cosa hoy y mañana que cambia de opinión. Hermano, yo le voy a hacer esto y mañana viene, hermano, ¿se acuerda? No, hermano, yo ni me acuerdo que haya dicho eso. Así soy yo, así es usted. Pero Dios no miente. Si usted viene al Señor arrepentido y le pide perdón, Dios, ¿qué dice? Te perdono. Y si al rato usted la riega y ofende a Dios, Dios no dice, me ofendiste, te quito la salvación. Dios no le quita lo que ya le dio. Dios no le quita eso. Por eso estoy hablando de esto, hermanos. Esta unión con el Señor es permanente, es indestructible, es inmarchitable, ininterrumpida y segura para toda la eternidad. El Espíritu Santo no va y viene de nuestra vida. Yo no tengo que decirle, Espíritu de Dios, ven a mí otra vez hoy. Yo no tengo que estarle pidiendo al Espíritu de Dios que venga. Hay un canto por ahí que así dice, Espíritu de Dios, ven. No, hermano, el Espíritu de Dios ya está aquí. Y vino para nunca irse. Eres la garantía de lo que soy. Si el Espíritu de Dios se me va, dejo de ser quien soy. Y eso no va a suceder. Solo es una locura de mi parte haberlo dicho. Solo es para ilustrar el hecho de que si eso sucediera, dejaría de ser lo que soy. ¿Quién soy? Pero eso no va a pasar, hermanos. Eso no va a suceder. Verso 23. Mas yo invoco, dice Pablo entonces, a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Algunos dicen que este verso 23 y 24 debe unirse a los primeros versos, 4 versos del capítulo 2. Pero hemos tomado esta parte para completar lo que Pablo está diciendo. Y lo vamos a seguir la otra semana si Dios lo permite. Recordemos que cuando Pablo fue avisado por los de Cloé, ahí en 1 Corintios 1:11, acerca de los conflictos que había en la iglesia de Corinto. ¿Se acuerda usted que Pablo recibió la visita de estos hermanos y fueron y le dijeron, hermano, venimos a buscarte porque en nuestra iglesia están sucediendo cosas que ni siquiera sabes? Mira, hay gente que esto, y empezaron a decirle las cosas, y Pablo entonces, de manera pertinente y oportuna e inmediata, trató este asunto, confrontó estas cosas en la iglesia. Como ya vimos y como lo veremos más adelante detenidamente la próxima semana, si Dios nos lo permite, escribió una carta muy severa a los cristianos corintios. Él quería ir, pero dijo, no, si voy, los voy a sacudir duro. Así es que mejor mandó una carta. Y aunque la carta fue severa, Pablo dice en el capítulo 2, que incluso cuando escribió esa carta, lo hizo llorando, ¿verdad? Pablo dice, no es tanto el hecho de una carta tan dura que fuera, como si yo hubiera llegado, porque mi presencia hubiera sido peor que lo que ustedes leyeron en la carta. Pero no quise, dice Pablo, que fuese así. Quise que las cosas fueran menos difíciles para ustedes. Por lo tanto, entonces decidí escribir. Pero cuando escribí, aún cuando lo que escribí en la carta era tan difícil para ustedes, no fue algo carente de amor de mi parte con ustedes. Pablo tenía toda la intención de ir y reprender duramente a la iglesia por sus actitudes indulgentes frente al pecado. Pero decidió que no iría de manera presencial, sino que era mejor entonces enviar una carta. Pero esta carta, de acuerdo a las mismas palabras de Pablo, fue una carta o un contenido fuerte. Y aunque, de acuerdo a las palabras del verso 23, de este verso 23, la carta era dura, no lo fue tanto como si él hubiera estado ahí de manera presencial, encarando la situación que los corintios estaban atravesando y confrontándolos por las cosas que la iglesia había estado permitiendo entre ellos. Hermanos, no es fácil cuando hay que encarar problemas en la iglesia. Yo le pido mucho a Dios, le digo, Señor, pues ayúdanos a portarnos bien. Porque cuando me dicen, hermano, mire esto, ay, Dios, Señor, es difícil, hermanos, es complicado. Tener que ir a decirle a alguien, oiga, hermano, porque eso a veces suscita enojos. No todos dicen, ay, pastor, gracias, le agradezco mucho que
venga a jalarme las orejas. Hay quien se pone, pero complicado, difícil. Así es que le huimos a esas cosas, de alguna manera le huimos a esas cosas. Quisiéramos nunca tener que regañar a nadie, ¿verdad? Tener que llamarle la atención a nadie, pero a veces es necesario. Pero como Pablo va a decir en la carta, en la segunda carta, aun cuando a veces, hermanos, un regaño pueda ser duro, jamás va excluido de amor. Nunca. Va carente de amor. Pablo nuevamente recurre a Dios como testigo contra los corintios de que su ausencia en Corinto no fue porque él fuera un hombre de dudosa palabra. No, Pablo no era un hombre que decía una cosa y hacía otra. Los corintios lo sabían. A Pablo nada le hubiera costado ir y encarar a la iglesia de manera presencial, personal, porque Pablo no tenía ni miedo, ni vergüenza, ni algo que esconder como para no ir y ver a los ojos a sus hermanos. Por eso, hermanos, es bueno siempre tratar de ser honestos e íntegros en nuestra conducta diaria, ¿no? Porque entonces uno puede ver a la gente a los ojos, ¿verdad? Cuando uno sabe que tiene algo ahí, ya no sabe uno ni dónde poner la mirada. Es mejor comportarnos de manera correcta entre nosotros para que nunca tengamos que avergonzarnos. De que digan, es que ese hermano es bien mentiroso. Oye, es que me vino a buscar y... Bueno, no, hermanos, debemos tratar de mantener una conducta irreprochable, ¿verdad? Hasta donde sea posible. Errores vamos a tener, ¿verdad? Errores vamos a tener. Es que usted, pastor, sí, hermano, está tratando con un hombre de carne y hueso, igual que usted, bueno, más hueso que carne en mi caso, pero soy un ser humano. Si usted estaba esperando perfección, pues no. El único perfecto es Dios. Y vamos a cometer muchos errores, hermanos. Y cuando yo me equivoco, yo deseo que usted me diga en que me equivoco, no me lo grite. No me lo venga a decir con casi cachetadas a mi persona. No, platique conmigo. Si no está de acuerdo con algo, conmigo, dígame y nos ponemos de acuerdo. Lo aclaramos. Ha habido gente enojada conmigo por alguna razón y yo no sé ni por qué se enojó. Créamelo. No sé ni por qué se enojó y hasta la fecha digo, Señor, ¿qué pasó? Y uno les pregunta, hermano, ¿está enojada conmigo? No, pastor. Bueno, qué bueno que no esté enojada conmigo, porque si no... Entonces, es complicado, hermanos. Pablo no tenía nada de qué avergonzarse, no tenía por qué tener miedo de ir con los corintios, nada que escondido, que fuera causa para no ir con ellos. No, al contrario. Si él no había ido era porque había tratado de ser indulgente, dice, con la iglesia, escogiendo enviar una carta a la cual Pablo deseaba que los corintios le prestaran la debida atención para que hubiera una correcta reacción de parte de los hermanos corintios, que ir personalmente y tratar los asuntos delicados de la iglesia a su manera, lo cual, hermanos, hubiera sido con toda seguridad algo fuerte para la iglesia. Me impresiona la forma como Pablo hace que los corintios crean que su ausencia, hermanos, no fue resultado de alguna tibieza de carácter de parte de Pablo. Pablo no era laxo en su conducta, hermanos, no. Pablo era un hombre de una palabra. Era un hombre de integridad. ¿Se acuerda? Lo dijo. Pongo a Dios de testigo contra mí mismo, de que Él sabe cómo me he portado con ustedes. Y como le dije la semana pasada, puse algunos ejemplos, ¿no? Moisés al final de su liderazgo, nadie le dijo, Moisés, es que hace 40 años ¿no? Nadie le reprochó nada a Moisés. Josué, Pablo, tampoco tenía nada que esconder de sus hermanos, hermano. Si a veces cometemos errores, es en el trayecto de la vida común y corriente, y todos nos equivocamos de una y de otra forma, o de una o de otra forma. Entonces, Pablo dice, bueno, yo he tratado de ser un hombre de una sola palabra, entonces ustedes deben conocer que yo no tengo nada que esconder. Pablo dependía de Dios. Entonces Pablo, es impresionante cómo le dice a los corintios, ¿verdad?, que crean que su ausencia no fue porque él tuviese
algo que arreglar en su carácter. Pablo pone a Dios como testigo contra sí mismo de que lo que él está diciendo es la verdad. Pablo ni es falto de carácter, ni es mentiroso, ni es incumplido, ni ninguna otra cosa de estas. Lo que sí es Pablo es prudente, dependiente de Dios y un siervo de Dios lleno de amor y comprensión y paciencia para con esta iglesia tan conflictiva. Eso sí era Pablo. 24. Dice Pablo entonces, 1 Corintios 1:24. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, dice, estáis firmes. Si algo debía quedar claro aquí es que el conflicto con la iglesia no era si ellos habían creído en Cristo. Ese no era el problema con la iglesia, porque Pablo está diciendo que ellos estaban firmes en su fe. Lo que Pablo quiere decir es que los corintios debían comprender que las acciones que Pablo había llevado a cabo hacia ellos significaba específicamente que Pablo los amaba y que el interés que Pablo tenía por esta iglesia no era un interés basado en deseos de sacar ventaja y provecho de la relación con los creyentes, de ninguna manera, porque Pablo ni era dueño de la iglesia ni tenía ningún poder sobre la iglesia, porque Pablo había enseñado que el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, es Cristo. Aquí tenemos obligaciones y responsabilidades. La única diferencia entre usted y yo es que yo soy el pastor y tengo ciertas responsabilidades que Dios me ha dado y de las cuales Dios me va a pedir cuenta un día. Dios me va a pedir cuenta de cada uno de ustedes individualmente, de cómo le pastoreé, de cómo le cuidé, de qué hice con usted como miembro de esta iglesia, como parte de esta congregación. Dios me va a pedir cuenta de eso a mí, a usted no, pero a mí sí. Tengo esas obligaciones, ¿sí? Pero yo soy, como usted, parte del cuerpo del Señor. Soy un creyente más. Acaba de decir en el verso 22 que todos ellos como iglesia pertenecen a Dios. Que Dios mismo les había marcado con su sello de propiedad y les había entregado el Espíritu Santo en calidad de garantía de que todos ellos, los corintios, al igual que cualquier creyente en Cristo, le pertenecemos a Cristo eternamente. Por eso precisamente Pablo apeló a Dios mismo como testigo de la verdad y de la realidad de las intenciones del corazón de Pablo como apóstol y ministro de Cristo en su relación y ministerio con la iglesia corintia. Pablo dice, hermanos, ustedes tal vez no me puedan creer esto, pero yo tengo a Dios como testigo de que lo que yo digo en mi conducta con ustedes ha sido irreprochable. Y que si ustedes dicen cosas contra mí es porque han preferido oír mentiras de otros y creerlas, a recordar cómo yo me comporté cuando estuve con ustedes. Si ustedes no me hubieran conocido, hermanos, pues razón tendrían de decir porque no me conocen, pero me conocen y saben cómo me comporté con ustedes. Alguna vez me dijo alguien, y creo que muchos de ustedes lo han oído porque viene al caso volverlo a decir en unos segundos. Alguien vino aquí y me dijo, por alguna razón entró con otro grupo de personas, me dijo, ¿y aquí qué es? Y dije, bueno, este es un templo cristiano. Entonces tú eres ladrón, me dijo. ¿Tú eres entonces un ladrón? Dije, bueno, en eso tocaron porque venían otras personas, yo me salí y cuando entré estaban hablando ese grupo de señoras, haciendo un montón de cosas. Y bueno, y volvió a decirme, entonces tú eres ladrón. Le dije, pues yo no sé por qué me dices eso. Le dije, yo no sé. O sea, así como dicen, me sacó de onda, ¿verdad? Que me dijeran eso. Y me dice, es que yo conozco a alguien ahí que fui a su congregación una vez y me dice, traes dinero, sí, échalo ahí. Y le dije, oye, ¿qué me estás robando? Y dije, no voy a dar mi dinero. Entonces quítate tu reloj, tus anillos, todo y échalo ahí. Y me dijo, tú eres igual, ¿verdad? Ladrón. En esas semanas antes habían por aquí amanecido una noticia de que habían abandonado un bebé. Y entonces aproveché y le dije, oigan, ¿ustedes supieron la noticia de por aquí hace días que apareció un bebé abandonado? Y me dijo, ¡ay, sí! Me empezaron a decir. Y entonces les dije, sí, les dije, pues, todas son iguales. Todas son iguales. Y casi se me echan encima todas. Ella fue la primera que dijo, no, tú como dices, no me conoces. Y le dije, exacto. Tú no sabes quién soy. Tú no me conoces y no puedes opinar de mí nada. Así es, yo no sé qué clase de mujer eres, ni qué clase de madre eres, y tampoco puedo decir si eres buena o mala madre.
Y dijeron las demás, tiene razón. Pablo dijo, hermanos, ustedes me conocen. Ustedes saben cómo actué con ustedes desde el día en que llegué a este lugar a presentarles el Evangelio. ¿Sí? Y pongo a Dios ¿de qué? De testigo de que no tengo nada que ocultar a los ojos de ustedes. En el verso anterior Pablo escribe en singular. Yo, dice Pablo, pongo a Dios, refiriéndose a él esencialmente, al revelar a los corintios que él estaba limpio de cualquiera de las acusaciones que le imputaban injustamente. Ahora en este verso 24, Pablo escribe en plural, nosotros, escribiendo de él y sus compañeros de equipo, misionero, porque ni él ni sus colaboradores, tanto como ningún pastor o líder, hermanos, puede pretender ser dueño de la iglesia de Jesucristo de ninguna manera. He oído pastores que dicen, es mi iglesia. ¿Tu iglesia, hermano? ¿Cuándo moriste por ella? ¿Cuándo te crucificaron en una cruz? Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día para decir, es mi iglesia. No, a veces entendemos cuando decimos, es mi iglesia porque pertenezco a ella, soy parte de ella, ¿verdad? Es nuestra iglesia, pero no en el sentido de que me pertenezca. No, a mí no me pertenece la obra de Dios, es de Dios, hermanos, es de Dios. Él dio su sangre por nosotros, Él murió por nosotros, a Él, hermanos, le costó el que nosotros le pertenezcamos a Él. Así es de que esta es la iglesia de Cristo, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. La conformamos nosotros, sí, pero le pertenece a Dios. Ningún pastor, ningún líder, nadie puede pretender ser dueño de lo que a Dios le pertenece. La fe, hermanos, es un lazo espiritual existente entre cada creyente y Dios. Y nadie más tiene autoridad sobre dicha relación. Así dice el pastor Simon J. Kitzmaker. Lo vuelvo a repetir, dice, la fe es un lazo espiritual existente entre cada creyente y Dios. Y nadie más tiene autoridad sobre dicha relación. Eso es cierto. Sin embargo, aunque esta es una sólida verdad, la relación que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, con nuestro Dios, también necesita a diario ser alimentada y fortalecida mediante una correcta relación con cada uno de los demás miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando este lazo espiritual con Dios es descuidado y produce frutos indeseables en la vida del creyente, entonces es necesario intervenir. Es necesario entrar allí y decir, a ver, hermano, ¿qué te está pasando? Estás descuidando tu relación con Dios, estás descuidando tu andar con Cristo, estás descuidando tu comunión con el Señor, estás permitiendo que otras cosas entren a tu corazón. Debemos ser llenos de la presencia de Dios, debemos ser llenos de Dios todos los días. Pablo dice, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5, que debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Si el creyente no está siendo lleno de Dios, está siendo lleno de otra cosa. Puede ser que esté llenándose de vanidad, de arrogancia, de éxito humano, de cosas materiales, pero no de Dios. Nadie está vacío, hermanos. De algo estamos llenos, pero lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere que estemos llenos es de Él. Cuando esto no pasa, entonces necesitamos intervenir, y es cuando es necesario hablar con los hermanos y decirle, hermano, me he dado cuenta de que estás descuidando tu relación con Dios. Vuelve ahora, dice Job, a la amistad con Él, y por ello te vendrá bien. ¿Sí? Entonces necesitamos a veces exhortarnos, regañarnos, jalarnos la orejita de vez en cuando unos con otros. ¿Para qué? Para que nuestra experiencia con el Señor, hermanos, realmente sea algo que nos sepa rico, ¿sí? No que le sepa tierra en el corazón, hermano, no. La amistad con Dios, la relación con su Señor, la comunión con su Señor, a usted y a mí nos debe saber rico, ¿sí? Y si no nos está sabiendo rico, es que algo, hermanos, está pasando, ¿verdad? Algo está sucediendo, y entonces debemos otra vez detenernos y pensar, ¿qué está pasando? ¿Cuánto estoy leyendo la Biblia? ¿Sí? ¿Cuánto estoy orando? ¿Cuánto estoy creciendo en el Señor? Porque tal vez sí estoy satisfecho de otras cosas, pero de Dios, no. Y cuando una persona deja de satisfacerse de Dios, va y busca algo que la pueda satisfacer, y va a encontrar, porque el diablo es astuto para eso, ¿sí? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude como creyentes a reafirmar nuestra relación y nuestra comunión con Dios, para que podamos todos los días proseguir a la meta que es Cristo Jesús. Está acabando el año, ¿verdad? Ya se dio cuenta. Se está acabando el año y viene un nuevo año. Y debemos desear que nuestra experiencia con el Señor sea mejor. Mejor.
De esto vamos a hablar la otra semana, si Dios lo quiere, ¿sí? En los primeros 4 versos del capítulo 2. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y por permitirnos entender estas cosas para nuestro provecho. Señor, esto ha comenzado desde el día de nuestra conversión a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. No es fácil, Señor. No estamos hablando de algo que se hace fácilmente. Requiere esfuerzo, dedicación, sacrificio, determinación. Sin eso no se puede caminar contigo, Señor. Porque el mundo también seduce. El mundo también conquista. Pero el mundo, Señor, como dice tu palabra, destruye. Ayúdanos, Señor, a amar más tu reino y tu justicia, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a más que en las de este mundo, sin dejar de ser responsables aquí, Señor, naturalmente. Ayuda al que te está buscando a encontrarte, Señor. Tú estás ahí tan cerquita, que solo tiene que clamar a ti y tú responderás y darás perdón de pecados y vida eterna, porque eres Dios de una sola palabra. Bendito sea, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.